Muchísimas gracias, maestra. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Antes de dar inicio y antes de entrar en materia, es importante conocer cómo vamos a trazar el curso del día de hoy. Cuando hablamos de la valoración de la prueba, es muy importante hacer una especie o un ejercicio que se conoce como ingeniería inversa. ¿De qué forma? Recordemos que justamente para que una prueba pueda ser valorada o susceptible a la misma, debe cumplir con requisitos y con elementos tácitos para que pudiese ser, en este caso, considerada y valorada de forma adecuada. Es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Más allá de verlo desde el punto de vista jurídico, perdón, de cómo lo haría, cómo lo debería de hacer o cuáles son los estándares que pudiese tomar en cuenta un juez. Es más bien, ya sea como peritos, como abogados litigantes o postulantes, justamente saber cuáles son los lineamientos que debemos de considerar nosotros al momento de ofrecer la prueba y qué es lo que se presentaría o qué es lo que se evaluaría, de tal forma que nosotros, antes de exponerlo, justamente ante un tribunal, sepamos cuáles son estos requisitos y cuáles son los elementos susceptibles justamente para trazar una especie o un esquema más que preventivo, sino más bien saber cómo presentar una prueba de calidad y por lo tanto también cómo poder desahogarla, en este caso a través del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Teniendo este pequeño preludio justamente, es que entendemos ahora que antes de la propia valoración y el debido razonamiento probatorio, que es campo justamente del derecho y de los juristas, es qué debo de tener yo como prueba, cuáles son las características y los elementos precisamente para subsanar ello. ¿De acuerdo? ¿Me pudieran confirmar en cuanto veamos la pantalla, por favor? Ya se visualiza, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora, en ese sentido, cuando hablamos de la valoración racional de la prueba, hablamos de un proceso mediante el cual pasamos de una valoración judicial a una valoración racional. Nuevamente reitero, más allá de que esta charla o esta plática sea dirigida a juristas y establecer los estándares probatorios, es cuáles son los elementos que se van a ponderar o se van a establecer justo para la preparación y el desahogo de la misma. ¿De acuerdo? Igual, para fines, digamos, desde el punto de vista de desarrollar la charla, cada determinado tiempo haré algunas pequeñas pausas para resolver alguna duda y por lo tanto, si hay algo que quisieran preguntar o aportar en este caso, lo haremos en ese espacio. Asimismo, si a lo largo de la charla gustan ir trazando las preguntas en el chat, también les daremos respuesta a ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿de dónde surge y qué es la base justamente de todo este proceso de elaboración racional, el sistema penal o el sistema jurídico en general? Justamente desde dos, o desde el principio primordial, que es el principio de contradicción, que nos habla de dos elementos primordiales. Y de aquí que vamos trazando, les reitero, como les había platicado al inicio, desde la ingeniería inversa, ¿cómo puedo yo evitar este tipo de puntos? Justamente al momento de la controversia jurídica o del desahogo de la prueba en el juicio, desde antes, ¿cómo puedo subsanarlo precisamente para incurrir en este tipo de situaciones? Por un lado, conocemos, no abondaremos en eso, dado que no es la finalidad de la charla, los dos elementos que subyacen justamente al principio de contradicción, que es la garantía procesal fundamental y las herramientas cognitivas de las personas juzgadoras, que son dos de los puntos medulares a través de los cuales y mediante los cuales se desarrollará justamente este proceso jurídico y se valorará las pruebas correspondientes. En este caso, y como modo introductorio, tenemos, digamos, dos tipos de pruebas que son susceptibles a esta valoración, lo que es la prueba testifical y lo que es la prueba pericial. En este sentido, y nuevamente recordando, para fines del curso, nos abonaremos o nos abocaremos a la prueba pericial. En el entendido de la participación de los expertos forenses, los peritos y aquellas personas que desarrollan un método y un protocolo para exponer justamente los procesos a los cuales o los procesos mediante los cuales se utilizaron para llegar a las conclusiones correspondientes. Algo importante que para fines de la intersección del derecho con la ciencia forense es que con independencia de llegar a esta valoración, es importante que como abogados
más allá de los entes jurídicos que van a valorar esto, es saber, una prueba pericial, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los alcances, utilidades y características que debe de contemplar? Precisamente para yo saber si la prueba que estoy ofreciendo y la prueba que estoy integrando cumple con esos requisitos. Porque al final del día, si desconozco estos elementos, indudablemente, en lugar de ayudar a abonar o a robustecer mi teoría del delito, en este caso hablando del tema penal, pues indudablemente puede ser un problema al momento del desahogo. Y ahora iremos viendo cuáles son los puntos que se consideran justamente dentro de la valoración racional y que como modo de ejercicio para abogados que utilizan este tipo de pruebas, saber cómo voy a subsanarlo antes incluso de integrarlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya teniendo esto, ¿cuáles son los enfoques aplicativos que tiene en este caso la prueba pericial? La prueba pericial consta justamente de tres enfoques primordiales. Punto número uno, las pruebas periciales, en el sentido estricto de las cosas, es una prueba que está supeditada a tres cosas, que debe ser medible, comprobable y reproducible. Y esas tres características me refiero en lo siguiente. No quiere decir que todos los peritos van a resolver lo mismo o todos los peritos van a llegar a la misma conclusión o todos los peritos, aunque sean de la misma ciencia, van a utilizar el mismo método. Sin embargo, si nos apegamos justamente que es de esos puntos que hablamos de la confiabilidad de la prueba, ahorita llegaremos a ese punto, que si un perito se apega a la metodología, utiliza los protocolos adecuados, la bibliografía idónea e integra las pruebas, indicios o los elementos con los cuales cuenta para desarrollar el peritaje y el dictamen. En el entendido, ahora bien, que un peritaje no es sinónimo de dictamen. ¿De acuerdo? No son sinónimos. Una cosa es un peritaje y otra cosa es un dictamen. Y por lo tanto, cada uno tiene los elementos característicos. Partiendo de ahí. Dos, tipos específicos. Cuando hablamos de la integración de las ciencias forenses o de la perspectiva jurídica, perdón, de la perspectiva pericial, tenemos que respondernos tres preguntas antes de toda la valoración, como les decía. La primera es qué, la segunda el quién y la tercera el cómo. El qué incluye qué es lo que busco yo resolver, qué es lo que busco yo abonar a través o mediante la intervención de un experto o de un perito en el entendido también de que el perito no tiene la obligación de llegar a las conclusiones que necesito, punto número uno, y punto número dos, que no tiene o no trabaja para el abogado o para la fiscalía o para el Ministerio Público, sino más bien que trabaja con ellos. Ya será justamente pericia y responsabilidad del Ministerio Público saber cómo lo va a integrar y si es útil o no. ¿De acuerdo? Recordemos que ya sea un perito oficial o un perito de parte, no es un profesional que va a trabajar bajo una petición expresa, sino más bien que el Ministerio Público, el abogado o el fiscal, quien solicite su participación, de ahí la pregunta del qué, es que el planteamiento del problema tiene elementos específicos para su desarrollo, una nomenclatura justamente para que no incurra en que sea indicativo, orientativo o conclusiva el mismo planteamiento. Y les pondré un ejemplo. Que determine el perito en psicología forense si Juanita Pérez tiene características compatibles con el de una víctima. Ese sería digamos, un elemento, digamos, faltan otras partes, pero podría ser un buen planteamiento del problema con sus variantes. A diferencia de que yo dijera que determine el psicólogo forense cuáles son las alteraciones que tiene la señora Juana Pérez debido del hecho de violencia doméstica. Aquí estamos garantizando o estableciendo dos puntos falentes. Uno, ya estamos dando por hecho que tiene daños y dos, que son derivados de la violencia. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que un peritaje en este caso no es vinculativo ni tampoco busca determinar si una persona es culpable o inocente o si pudiera ser considerada para el espectro jurídico, sino más bien que la integración forma parte de un conjunto de elementos desde la verdad científica, temporal y jurídica para establecer precisamente esta integración adecuada de la teoría del caso. Y tercero, aplicación de conocimientos específicos, y ahorita los vamos a ver, desde la sana crítica que establece los elementos de la evaluación racional, los conocimientos específicos son bien importantes precisamente para sustentar justo los elementos de aquí.
¿A qué voy? Aquí pasamos con el quién. El quién justamente habla de quién es la persona idónea con las experiencia, acreditaciones adecuados para desarrollar justamente ya sea el peritaje, el dictamen o la intervención correspondiente. De tal forma que si ya tenemos el qué bien desarrollado, ya tenemos bien establecido el qué o el quién, perdón, ahora pasamos con el cómo. El cómo particularmente es una competencia o es una evaluación que se tienen que hacer de forma bipartita. En primer lugar, pues indudablemente el perito tiene la responsabilidad científica, ética y profesional de apegarse a los protocolos, las normas, las guías o los instrumentos que sean aplicables a la época, al lugar y al hecho que en este caso compete. Punto número uno. Y punto número dos, en este caso, ya sea el abogado, el Ministerio Público o el fiscal que solicita la intervención de este perito, saber justo si es el idóneo, si cumple con los requisitos para poder participar. Y tercer elemento, si lo que me va a abonar justamente evita un riesgo en el sesgo cognitivo. De tal forma que algo muy bien importante y que tal vez ustedes como abogados o como participantes en el hecho jurídico ocurre. Más pruebas no es igual a un mejor resultado. Un número no es igual a una robustez científica o jurídica adecuada. Sin embargo, si yo establezco cuál es la justificación adecuada con una correlación idónea, recordemos, y algo bien importante, toda prueba pericial debe ser correlacional. Ninguna prueba forense, en el sentido estricto de las cosas, trabaja por sí sola. Y no, cuando digo esto, no quiero decir de que voy a poner a todos los peritos en una mesa a que se pongan de acuerdo y cada uno desarrolle su peritaje y digan qué pusiste, pásamelo para ya ponerlo. No. Cuando hablo de un enfoque correlacional, es de que el peritaje o el dictamen que yo presente en las diversas materias y que tiene que ver con este círculo que yo les presento, tiene que estar correlacionado una ciencia con la otra, porque recordemos que un peritaje o una rama pericial no es que va a utilizar a la otra, sino que va a abonar o va a correlacionarse con la anterior. De tal forma que entendamos, por ejemplo, cuando se presentan ustedes en su lista de desahogo de pruebas la enumeración. Y la idea, y eso, si bien cuenta justo para esta situación de elaboración racional, tiene que ser que la prueba no es poner al uno y que si el uno no los convence pongo al 2 y si el 2 tampoco pongo al 3, sino que todo vaya como una serie de un algoritmo donde una prueba le da paso a sustentar la siguiente y así consecutivamente. A eso me refiero con la aplicación del conocimiento específico. Y desde ahí justamente, desde la integración de las pruebas o la integración de las ramas, es que voy dando un sustento técnico, científico y protocolario. ¿Para qué? Para llegar a la valoración racional. Y todavía ni siquiera llegamos a los estándares y al background judicial. Pero si no conozco los elementos justamente que conforman o que pudieran ser supeditados a esto, indudablemente voy a tener carencias al momento de la solicitud de los peritajes o de los dictámenes para la integración adecuada de las mismas y por lo tanto para el desahogo y pasamos más adelante, por lo tanto para el interrogatorio o el contrainterrogatorio.